días, hermanos, y que la paz de Dios sea siempre en cada corazón. En esta oportunidad vamos a meditar de la palabra de Dios. Encontramos en Colosenses 3:23 y dice de la siguiente manera: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor, no para la gente. En esta oportunidad vamos a meditar sobre el tema de dos actitudes del apóstol Pablo que nosotros debemos de imitar. Sabemos que el apóstol Pablo, antes de convertirse al Señor, sabemos de que él fue perseguidor de los discípulos de Jesucristo. Pero cuando él se convirtió al Evangelio, su estilo de vida ya fue diferente y él ya fue transformado para seguir a Dios. Y ya no era el Pablo perseguidor, sino que ya era un Pablo renovado y era un Pablo dispuesto a seguir a Jesucristo, ya con una vida transformada, ya con una actitud transformada. Y por eso es necesario que nosotros debemos de imitar, debemos de ser imitadores de las actitudes de los que nos enseñan una buena forma. Entonces, la primera actitud que encontramos del apóstol Pablo era un hombre emocionalmente maduro. Y por eso dice que trabajemos de buena gana, como para el Señor. Esto indica de que Pablo ya estaba convencido del llamado y estaba convencido de que uno le sirve a Dios y no a los hombres. Él estaba convencido de que el trabajo que se hace para Dios, la recompensa viene de Dios. Las bendiciones viene de Dios, no del ser humano. Y por eso Pablo dice, ¿verdad?, de que trabajemos de buena manera. Entonces era emocionalmente maduro porque él se regocijaba de lo que él hacía. Encontramos en la palabra de Dios en Filipenses 4:4 dice: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. O sea que Pablo servía a Dios con alegría. Y por eso la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, de que todo lo hagamos con alegría. Sirvámosle a Dios con alegría. Por eso trabajemos como para el Señor, no como para los hombres. Sabemos que el humano siempre nunca va a estar de acuerdo de lo que nosotros hagamos, o lo que nosotros pensemos, lo que nosotros digamos, pero sabemos de que el humano siempre es así. Cuando el humano no está emocionalmente maduro, como Pablo, ¿verdad?,
Sabemos que Pablo, ¿cuál fue el estilo de vida que era antes? Probablemente decían, es que mire, si el apóstol Pablo, si Pablo era perseguidor, si Pablo era mataba a la iglesia, ¿cómo es posible que tal vez había señalamiento de cómo era él antes? Pero más Pablo decía que trabajemos todo para el Señor, que la recompensa viene de él. Entonces vemos la actitud del apóstol Pablo, que era un hombre maduro. Por eso razón decía que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso está reflejando de que todo lo que quedó en el pasado, ahora él está enfocado en el presente y en el futuro. Y por eso vemos entonces que el apóstol Pablo fue emocionalmente maduro, se regocijaba en el Señor y experimentaba paz. Filipenses 4:7 dice: así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras viva en Cristo Jesús. Entonces vemos a Pablo sirviendo con alegría. Vemos al apóstol Pablo que él tenía la paz. Él los comentarios negativos no les robaba la paz, como muchas veces pasa con nosotros hoy en día. A veces escuchamos comentarios negativos, ciertos comentarios o ciertas críticas. Muchas veces como cristianos lo más fácil decimos, ¿para qué? Mejor sigo a Dios, mejor estaba antes. Nos entra pensamientos negativos. Entonces ahí reflejamos nosotros que nos falta madurez, como lo tuvo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, a él nadie le quitaba la paz, porque sabía que la paz venía de Dios, sabía que sirviéndole a Dios lo hacía con alegría y tenía esa paz en su corazón. Y también estaba contento en situaciones difíciles. Filipenses 4:11 dice la palabra de Dios así: no haya pasado necesidad alguna vez, porque aprendí a estar contento con lo que tengo. O sea que Pablo también tuvo necesidad, y en esa necesidad siempre mantuvo esa madurez de seguir a Dios, esa madurez de servirle a Dios. O sea que vemos entonces esas actitudes del apóstol Pablo, cómo Pablo demuestra su madurez, cómo Pablo demuestra esa madurez en el servicio a Dios. Siempre era feliz, le servía con alegría, tenía esa paz en su corazón y también era contento en situaciones difíciles. Otra actitud del apóstol Pablo era un hombre de acción. Era un hombre que accionaba, que vivía siempre sirviéndole a Dios. Nunca he escuchado que el apóstol Pablo, cuando escuchaba cosas negativas, se ponía a llorar en el rincón, no se ponía a lamentar, no se ponía a decir cosas negativas, que por qué le sirvo a Dios, que por qué estoy haciendo esas cosas, que por culpa de Dios servir a Dios haciendo estas cosas. No, que él era un hombre de acción. Yo me imagino que cualquier comentario que él escuchaba en contra o un comentario negativo, él siempre él siempre servía a Dios, porque sabía que a Dios era a quien servía.
y él quien le servía, y sabía de que él tenía que avanzar, como nosotros también sabemos que tenemos que avanzar en nuestra vida cristiana. Debemos de avanzar, ir hacia adelante. Por eso él dice que lo que quedó atrás ya quedó en el pasado. Lo que veo ahora es el que está por delante. Él es el que está por venir. Y por eso nosotros como cristianos debemos de imitar esa característica de Pablo, era un hombre de acción, que él avanzaba. Él no temblaba acerca del futuro, sino que él hacía lo que tenía que hacer hoy, porque sabemos que el futuro está en las manos de Dios, que su futuro está en las manos de Dios, y por lo tanto tenía que avanzar. Y Pablo era en acción porque no vivía desesperado, sino que Pablo vivía el hoy, porque sabía de que en Dios tenía un futuro. Sabía de que en Dios su vida era seguro, y con él es seguro. Pablo, entonces, vemos entonces cómo Pablo, cómo era en acción, de que él ganaba mucha gente que le sirviera a Dios. Entonces, debemos de imitar entonces. Entonces, nosotros como cristianos debemos de hacer algo entonces para Cristo. ¿Y qué debemos de hacer entonces, así como Pablo? Debemos de enriquecer nuestra vida cristiana. Así como Pablo enriquecía su vida cristiana, entonces nosotros como hijos de Dios debemos de imitar y ver esa actitud, y así enriquecer nuestra vida cristiana. Es decir, que debemos de tomar en cuenta y muy en serio la palabra de Dios. Eso quiere decir que debemos de desechar todo lo malo que nos impide un acercamiento a Dios. Entonces vemos entonces la actitud del apóstol Pablo, que él nos enseña de que él fue un hombre emocionalmente maduro y fue un hombre de acción, el cual nosotros debemos de imitar esas actitudes. Lo que muchas veces el humano se enfoca en ver, qué sé yo, artistas que tienen fama, y vemos que tienen fama, que han tenido fama, que han sobresalido, pero muchas veces es una fama que a veces ocultan muchas cosas. Mejor enfoquémonos en cómo fue Pablo. Pablo fue un hombre emocionalmente, como dice la palabra de Dios, maduro y en acción. Dios quiere en nosotros acción. Por eso dice que trabajemos todo como para el Señor y no para agradar al ser humano. Los artistas que les mencionaba, ellos trabajan solo para agradar a la humanidad, por hacerse famosos y darse su fama, el cual todo termina y todo se acaba. Y en cambio nosotros, si trabajamos para Dios, nuestra recompensa no es aquí, nuestra recompensa es allá en el cielo, es con Dios. Y por eso, como hijos de Dios, debemos de avanzar, debemos de enriquecernos de la palabra de Dios y así seguir avanzando en nuestra vida cristiana, porque nuestro futuro está en las manos de Dios, nuestro futuro depende de Dios. Y por eso, como hijos de Dios, debemos de servir y seguirle solamente a Él. Y es importante entonces, como hijos de Dios, imitamos lo bueno, hagamos lo bueno,
que nuestra recompensa viene de Dios, que no sirvamos a Dios como para agradar a nuestro líder, sino que hagamos para agradar a Dios, y que ya que de Él viene nuestra recompensa, y que Dios les bendiga y que la paz de Dios sea siempre en cada corazón.